Muchas veces vemos caminar de espaldas a quien asume el rol seguidor, pero existen momentos en los que puede avanzar de frente y en forma circular. ¿Cómo? En este video lo vamos a ver. Caminata alrededor del conductor. Seguime hasta el final. Mi nombre es Gustavo Bensé-Crisabá y hoy te quiero compartir un movimiento hermoso que podemos emplear tanto para el tango como para el vals. Una caminata que realiza el rol seguidor alrededor del conductor de manera circular, lo cual quiere decir que puede realizarse en un espacio reducido. Pero antes de continuar, como suelo decirte, si quisieras saltearte esta introducción e ir directamente a la secuencia, hace clic sobre los números que te dejo aquí abajo en la descripción. Y, como ya sabes, si los subtítulos no te permitieran ver los pies con claridad, podés quitarlos presionando la tecla C de tu computadora o la doble C de tu teléfono móvil ubicada en la esquina superior derecha. Y el tema es que veremos esta caminata circular del seguidor, que algunos denominan rueda, tanto hacia el lado abierto como hacia el lado cerrado, lo cual va a requerir claridad por parte del conductor al indicar el cambio de frente. Siempre, como acostumbro hacerlo en estas entregas, desde diferentes ángulos, con explicaciones para cada rol y con ejemplos de baile. Por supuesto, si quisieras aportarme algún dato, déjamelo en los comentarios. Y de paso forma parte de la comunidad Tangomilonga suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá el próximo video de clases, cultura o actualidad de tango argentino. Todo dicho entonces, pausa el video, ponete tus zapatos, ubica tu dispositivo en un lugar que puedas verlo con comodidad y empecemos ya. Ejercicio 1. Caminata circular por lado abierto. En esta primera parte veremos el desplazamiento hacia adelante del seguidor por el lado abierto con un pequeño acompañamiento del conductor. Se tratará de un primer concepto sobre la caminata circular. Entremos a la clase. Comencemos tomados de los brazos. Paso al costado, pies juntos, medio 8 atrás, apertura y pivot con cruce. Torso del conductor hacia la izquierda para indicar el inicio de una caminata cruzada por lado abierto en forma circular del seguidor. Y finalizan al retomar la línea de baile. Más detalles. Tras el paso al costado, la pareja inicia un medio giro que termina en un cruce para ambos. Luego, el conductor retrae el torso hacia la derecha para atraer al seguidor al comienzo de la caminata circular. Y concluyen en dirección a la línea de baile. Rol conductor. Veamos primero el torso. Tras rotarlo por completo hacia la izquierda, retraigámoslo para indicar el comienzo de la caminata circular del seguidor por el lado abierto. Y vayamos rotándolo en esa posición hasta recuperar la línea de baile. Ahora los pies. Paso al costado, pies juntos, pie izquierdo en diagonal, pie derecho paralelo al pie izquierdo, y cruce con contacto de las rodillas y formando una L con los pies. Luego, tras retraer el torso para indicar la caminata del seguidor, retrocedemos con pie derecho y emprendemos una caminata circular. Para terminar, encaramos la línea de baile.
Rol seguidor. Tras el paso al costado, realicemos medio giro y descrucemos para comenzar nuestra caminata alrededor del conductor con pie derecho. Cuando éste lo determine, concluiremos el recorrido. Veamos un ejemplo bailado con música de El Cachivache. Ejercicio 2. Caminata circular por lado cerrado. En esta segunda parte veremos cómo podemos cambiar la dirección de la caminata de quien asume el rol seguidor con una simple rotación de torso para que camine por el lado cerrado. Entremos a la clase. Repasemos la primera parte del movimiento. Paso al costado, pies juntos, medio 8 atrás, apertura y pivot con cruce. Ahora, torso del conductor rotado hacia la derecha para indicar el inicio de una caminata cruzada por lado cerrado en forma circular del seguidor. Y finalizan al retomar la línea de baile. Más detalles. Tras el paso al costado, la pareja inicia el medio giro que termina en formas de cruce para cada miembro. Luego, el conductor retrae el torso hacia la derecha y retrocede con pie derecho a la par que el seguidor emprende su caminata por lado cerrado. Rol conductor. Si bien ya conocemos el medio giro, en este caso el conductor retrae el torso a la vez que lo rota hacia la derecha para indicarle al seguidor la caminata por lado cerrado. Luego, terminamos como ya hemos visto. Notemos que en este caso, como en el anterior, el conductor retrocede con pie derecho para iniciar la caminata circular. Luego, retoma la línea de baile. Rol seguidor. Tras el cruce, avancemos por el camino que nos traza el pie del conductor y mantengamos nuestro torso paralelo al de él. Veamos un ejemplo con música de El Cachivache. En esta clase aprendiste una secuencia en la que el seguidor puede caminar hacia adelante tanto por el lado abierto como por el lado cerrado, y la importancia de conducir con claridad. Y te quiero agregar un dato más. Pero antes,
Si quisieras aportarme algún dato, déjamelo en los comentarios y de paso forma parte de la comunidad Tango Milonga suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá el próximo video de clases, cultura o actualidad de tango argentino. Y este es el dato. Cuando realices este movimiento que algunos denominan rueda, intenta hacerlo preferentemente en las esquinas de la pista que son circulares y nunca en las rectas, ya que podrías trabar la línea de baile. Y así también, si sos el conductor, probá indicar el movimiento con música de ritmo mediano, con el fin de que el seguidor pueda lucir su caminata de modo más atractivo o felino posible. En otras palabras, para que la secuencia alcance su brillo, la pareja deberá escuchar la música por igual y mejor aún, si fuera posible, sentirla por igual. Nos vemos en la próxima clase de tango. Hasta pronto.